te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. Bienvenidos, a esta hora llegó el momento de presentar Imagen Cultural, el conocimiento en su completa dimensión, cultura, historia y arte, con la conducción de la socióloga Maritza Barrón Gutiérrez. Imagen Cultural, por los 1400 de Eco Radio. Amigos, hoy sábado 30 los invitamos a que compartan con nosotros un programa más, como siempre con invitados de calidad. En esta oportunidad nos encontramos con el joven historiador Aramis López. Buenos días, Aramis, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a tratar uno de los tantos temas que tenemos en la agenda, que están relacionados a uno de los episodios del siglo XIX, que es la guerra con Chile. La visión con la que vamos a compartir con Aramis es para poder ampliar y reflexionar con otras vistas este episodio. Vamos a hablar, para comenzar, en sí la denominación, que muy pocas veces hemos visto que se haya hecho un debate o un análisis para poder definir el nombre de este episodio, que tiene como 3 denominaciones. Y luego vamos a pasar a otros 2 temas relacionados a la participación de los diferentes sectores sociales en este episodio del siglo XIX, que es la guerra con Chile, la guerra del guano del salitre, la guerra del Pacífico. Entonces, Aramis, gracias otra vez por la invitación. Bueno, ¿qué podrías tú decirnos? Primero, buenos días con todos. Agradecerte, Luz, por la invitación y la oportunidad. Creo que es importante de que los historiadores, los estudiantes de historia tengan un acceso a un espacio cultural para poder compartir investigaciones y para que el conocimiento histórico sea verdaderamente conocido a todas las generaciones, ¿no? Exactamente. Sobre el término, sobre cómo denominar a la guerra, ha habido siempre una discrepancia enorme, ¿no? Unos dicen la guerra con Chile, otros dicen la guerra del Pacífico, la guerra del guano y el salitre, otros dicen la guerra del salitre, y otros más ortodoxos dicen la guerra que Chile le declaró al Perú y Bolivia, ¿no? Particularmente, mi postura es de que el término verdadero es la guerra del salitre, porque el salitre fue el objetivo de la guerra. No consideraría yo que es el término guerra del guano y el salitre, porque el guano principalmente, el ingreso por el guano se perdió después del 66 y después de la guerra con España. Entonces, cuando se inicia la guerra con Chile, en realidad no hay un objetivo por el guano, pero sí por el salitre, que estaba en la zona costera de Bolivia y del Perú, ¿no? Ahora, sobre guerra del Pacífico, que algunos sectores académicos critican este término, dicen que no, es un término acuñado por Chile. Lo que yo decía es que es totalmente válido decir guerra del Pacífico o guerra del salitre. ¿Por qué? Yo el mes pasado, que estaba en Bolivia, pude encontrar en un periódico boliviano llamado La Alianza, después de la batalla de Tacna, o sea, de junio de 1880, donde un editor boliviano, un periodista boliviano escribe, ¿no? Y dice lo siguiente, dice: digan lo que quieran los espíritus miopes y cobardes, pero la guerra del Pacífico asume recién todas las colosales proporciones que son compatibles con su resultado. Es decir, en 1880 ya se utiliza este término. Entonces, por eso lo que yo digo es totalmente válido poder usar los 2 términos, ¿no? El término más acertado sería usar guerra del salitre, ¿no? Es el principal objetivo. Guerra del salitre sería desde el ángulo de nuestra visión, porque precisamente el territorio que perdemos es Tarapacá, son salitreros, y además el salitre era el principal producto de exportación de Chile, ¿no? Y de nosotros. En cuanto al guano, sí, porque la era del guano, que los historiadores más o menos consideran, comienza a partir del 40 y ya para el 70 ya había desaparecido, ¿no es cierto? Inclusive hasta en el arte se tipifica, hay una era del guano, ¿no? Que es hasta el 69, 68. En cuanto a la guerra del Pacífico, sí hay una pequeña controversia en el sentido de que el Pacífico es bastante amplio, entonces estamos hablando de un espacio pequeño, pero que se explica porque precisamente
puerto, para ese entonces era el Callao, el gran puerto en esta zona del Pacífico, y que Valparaíso para los chilenos era importante posesionarlo, ¿no? En realidad eran las principales potencias del Pacífico Del Sur, Pacífico entre comillas, Sur, ¿no? Las que se enfrentaban. O sea, por eso digo, el término adecuado es guerra del salitre, pero también es totalmente válido porque los aliados ya utilizan ese término. O sea, claro. Por eso rompemos de que Chile acuña el término. No, ya lo estaban usando también los bolivianos en el 80, ¿no? Entonces, totalmente y ya válido, nosotros ¿no? lo hemos incorporado, ¿no? Ajá. Pero bueno, en todo caso, ¿no consideras tú que estamos ya en tiempos donde cada país que participó empieza a reconstruir su propia historia? Porque buena parte de la historiografía sobre este episodio fue dejado por Chile a través de sus historiadores, tanto por Bulnes, ¿no? ¿No te parece que sería también ese un elemento? Creo que estamos en una coyuntura bastante positiva, positiva en repensar este conflicto. Repensar este conflicto no solamente desde el balance militar, no solamente el armamento, no solamente de los cañones o de cuántas bajas hubieron, sino que hay historiadores peruanos, chilenos y estudiantes de historia que estamos tratando de trabajar nuevas temáticas en torno a este conflicto y repensar, principalmente para la historiografía peruana, para nuestra historia en particular, es muy aleccionadora la guerra, ¿no? Nos permite ver muchos conflictos y muchas cosas que ahora vemos también, ¿no? El reciente libro de Julio Abanto Chani sobre el Congreso nos muestra radicalmente eso, ¿no? Cada uno, entre comillas, baila con su propio pañuelo. Hay como 4 congresos posteriores a la ocupación de Lima, ¿no? Está el Congreso de Arequipa, está el Congreso de Ayacucho, de Piero, el Congreso de mismo Lima, donde está Francisco García Calderón. Entonces la desunión, no hay un frente común para enfrentar la guerra. Lo que le permite a Chile ocasionar la victoria frente a los aliados peruano-bolivianos principalmente, es que logran hacer un frente común para poder luchar contra el enemigo, ¿no? Nosotros no lo logramos. Cada uno responde a sus propios intereses. El gobierno de la Magdalena respondía a los intereses del salitre del sur, por eso que se negaban tajantemente a que haya una cesión territorial, no tanto de lo que creemos de que García Calderón era un luchador que buscaba la cesión territorial. No, tenían intereses en el sur principalmente, ¿no? Entonces no hay un frente común, más bien se disgregan los congresos y buscan lograr a su manera la paz con el invasor, ¿no? Y principalmente después de Lima. Bueno, hay un término que tú has dicho en eso, que es el término invasor. Estamos, en realidad, uno de los elementos para también tipificar el episodio es que fue una invasión. Nosotros no estábamos en la perspectiva de una guerra porque habíamos salido también de la última del año 66, ¿no es cierto? Y además no teníamos planes para ese momento del Estado en formar una fuerza armada, como varios países, no éramos los únicos. En ese sentido, por ejemplo, en la teoría de Paul Gothenberg, cuando él habla de comerciantes y guerreros, por ejemplo, él habla de una clase pujante sureña que estaría un poco representada por Ramón Zavala, Billinghurst y Alfonso Ugarte como uno de los más representativos, que eran además los grandes señores del salitre y que llegan a financiar la defensa del sur, ¿no es cierto? Y teníamos una clase norteña que estaba desligada. Que él hace una analogía con lo que sucedió en Estados Unidos y que se resuelve con la guerra de secesión. Entonces, nosotros estábamos por un rumbo parecido que no tenía nada que ver con los intereses de expansión de Chile. ¿Tú crees en esa posibilidad? Yo creo en la posibilidad, primero, antes de responderte la pregunta, es de que, por ejemplo, se habla comúnmente de que Chile se prepara para la guerra, para invadirnos. Comúnmente es, como decir, hay algunos que llaman el mito de la guerra. Hay que considerar, por ejemplo, según unas investigaciones chilenas, de que Chile, cuando inicia la guerra, las fuerzas militares, los oficiales, eran más o menos, exagerando, 3.000 soldados, la reserva, para una batalla. Los barcos, los blindados que contaba Chile, que afortunadamente tenían unos buenos blindados, nosotros no los teníamos, estaban con sus calderas afuera, cuando inicia el conflicto. Principalmente es un conflicto empujado por intereses económicos que estaban en la zona sur, ¿no? Principalmente sur, el capital chileno y británico estaba presente en esas zonas, principalmente bolivianas, ¿no? Es por eso que hay testimonios chilenos que dicen cuando llegan a Antofagasta, llegan al territorio boliviano, reciben vivas a Chile, principalmente, ¿no? Porque los trabajadores eran mayoritariamente chilenos. Entonces,
podemos ver eso, lo del conflicto. Ahora, sobre lo que mencionabas, es bastante acertado lo que dicen, ¿no? Teníamos una clase pujante en el sur que estaba desarrollándose, y en el norte una clase todavía un poco disgregada, sendataria, ¿no? Y en el centro teníamos pues los pequeños mercados que se estaban llevando, ¿no? Y los enclaves para llevar al comercio al exterior, verdaderamente, ¿no? Entonces yo creo que es bastante acertado lo que dice Gutenberg desde el aspecto económico, ¿no? No hay nada que contradecirle, claro, es una posibilidad. Además, el Perú no era límite con Chile, y eso podía hacernos entender que no teníamos nosotros la necesidad de un conflicto, ¿no? Además éramos dueños del recurso fundamental de la época, ¿no? Hay que recordar también que Aníbal Pinto no desea entrar a la guerra, según las correspondencias. Entonces él no deseaba la guerra porque sabe lo que era un impacto de una guerra. De verdaderamente lo que permitió, vuelvo a repetir, la victoria chilena es que hacen un frente común, lo que no logramos nosotros. Nuestra clase política no logra hacer un frente común, no logra superar sus partidarismos, sus partidos, sus diferentes partidos, sus diferentes intereses frente a una invasión, frente a una guerra, ¿no? Lo que sí hace Chile es eso, y logra tener agentes que van al extranjero a comprar, espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Desde cuándo Chile se organiza para la guerra? Yo diría inicios del 79, cuando ya inicios del empieza 79, la guerra. O sea, lo que le permite a la victoria a Chile principalmente es tenerlos blindados. Pero eso ya los había comprado. Eso era básico. Claro. Con eso hay algunos historiadores y muy acertados que dicen, ¿no? Con eso prácticamente la guerra ya estaba ganada por mar. De manera marítima, claro, ya ¿no? tomaban, el tener los transportes te permitía pues transportar tropas a cualquier punto del país, poder invadir y poder impedir que desembarquen armamentos, o poder interceptar a cualquier navío que intentara llegar armamentos hacia Perú o hacia Bolivia. Entonces prácticamente la guerra se iba a definir el mar. Y Perú no contaba pues con buenos blindados, excepto la Independencia, que la habíamos comprado afortunadamente, ¿no? Y supuestamente los dos últimos barcos que compramos fueron el Manco Cápac y el Atahualpa, ¿no? Pero que no eran nada aplicables, no eran barcos de río comprados a Estados Unidos, ¿no? Incluso hay algunas investigaciones, ahora se están desarrollando, no lo puedo afirmar, que dicen de que fue producto de una corrupción, porque se compran como si fueran blindados y en realidad no son, con ese precio que se compraron estos dos buques, el Manco Cápac y el Atahualpa, se pudieron comprar dos blindados. Creo que se le involucra a Arnaldo Márquez en este asunto. Si no me equivoco, sí lo vinculan, ¿no? Pero es totalmente cierto, ¿no? La guerra se iba a definir en el mar, definitivamente, ¿no? A pesar de que la guerra se define en el mar, es la campaña más corta. Sí, es la campaña más corta, y ahí es innegable el aporte de Grau, ¿no? Grau es un hombre... Claro, ¿no? de Grau, y además de la generación de marinos, ¿no? Que hacen una defensa del litoral, comenzando con el desbloqueo del puerto. Y eso de Grau Iquique es aceptado por historiadores chilenos y por ciudadanos chilenos y por todos en común, ¿no? A Miguel Grau, cuando yo he tenido oportunidad de ir, es un hombre bastante respetado allá en Chile. Bolognesi también en segunda medida, ¿no? Y Cáceres también, ¿no? Pero principalmente Grau es un ícono para, dentro de nuestro panteón de héroes que tenemos, Grau es un ícono verdadero, ¿no? Sí, quizá, algunos llegan a decir que es lo único que nos dejó la guerra fue el honor, ¿no? Sí, ¿no? Es un... Del vapor de la guerra, el diamante, como dice Basadre, como ¿no? dice Basadre, ¿no? En este aspecto de la guerra, ya hablando con los ojos del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Pero tratando de entender este siglo XIX, ¿qué cosas nos podríamos nosotros tener algunos mensajes alentadores? Porque el mensaje que nosotros tenemos es bien desalentador, comenzando por González Prada, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber algo que a nosotros nos ponga en una posición, bueno, fue una eventualidad. Es evidente que el país, si una de las razones que también lo dice Gutenberg, ¿no? No estaba unido, como no lo estaban muchos países porque éramos repúblicas nacientes. Se estaban construyendo las naciones, definiendo las fronteras. Mismo Chile tenía estos problemas. Uno de nuestros grandes talón de Aquiles que a la vez era una de nuestras grandes potencialidades, era los recursos que teníamos. Exacto. Y eso era lo que había generado grupos sociales
para el dominio de estos recursos, que tú los has dicho, ¿no? Que estábamos... ¿no? Pero es un país bendecido, no siempre aparecen sus milagros económicos. Claro. Cuando se nos acaba el guano, aparece el salitre, ¿no? Claro, y cuando se va el salitre aparece el caucho, ¿no? Exacto. Claro. Entonces es un país bastante afortunado. Afortunado, pero ¿esto qué implica? Que tiene que haber sectores que puedan revitalizar la economía. Lo que ¿no? pasa que no ha habido, y también tiene que ver mucho también dentro de esa parte de los empresarios que están en esas zonas, pero también tiene que ver mucho la clase política, ¿no? Una clase política desunida, ¿no? No teniendo un proyecto de nación, sino un proyecto no a largo plazo, sino lo que ahora vemos, ¿no? Los gobiernos hacen proyectos a corto plazo de 5 años. No hay nadie que diga, vamos a tratar de hacer un plan a largo plazo con una temática rumbo al bicentenario, con varias cosas que queremos hacer, ¿no? Que vaya más allá de nuestros partidos, que vaya más de nuestra presidencia, ¿no? Que viene el otro presidente y trata de seguir la posta, ¿no? Con cosas positivas, ¿no? El otro presidente pueda ver qué cosas positivas hizo el otro gobierno y seguirlo, ¿no? No derrumbar lo que hizo lo que usualmente se hace acá, ¿no? Derrumbar lo que hizo la otra gestión para poner así mi gestión, ¿no? Pero seguimos en eso, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo en el siglo XIX, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el sentido, en el siglo XIX tenemos algunos elementos interesantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, con respecto a la administración del guano, ¿no? Se pasaron por intentos que viene uno del Estado, después pasa nuevamente a un control de consignatarios privados, nuevamente lo toma el Estado. Y entonces había una relación entre las clases y el Estado. En este sentido, por ejemplo, es bastante duro en la crítica Heraclio Bonilla. Sí. ¿Tú consideras que había posibilidad que a través de la venta del guano se pudiera consolidar una clase burguesa? Porque eso es en cierto modo lo que Bonilla nos quiere decir, ¿no? Bonilla lo que dice en pocas palabras es que nuestra clase burguesa no está tratando de madurar y la guerra claro, corta abruptamente su desarrollo de esa burguesía nacional en realidad, ¿no? En algunos aspectos sí, ¿no? Es más para la historia económica, no soy muy ducho en esos temas económicos, pero yo creo que sí, se está desarrollando pues una burguesía nacional, pero que se ve abrupto, ¿no? Con el conflicto, ¿no? Claro, igual en la costa norte, ¿no? También se está desarrollando, sí. ¿no? Y se ve ellos son los más afectados en realidad, ¿no? Con la expedición Lynch, los cupos y explosionar las maquinarias modernas que había, ¿no? Entonces ellos son los más afectados en realidad, creo yo, que el sur. El sur en realidad pasa a otros capitales, pero el norte sí queda devastado, ¿no? La clase agroexportadora queda devastada. Pero se resuelve precisamente con iglesias por eso, ¿no? Por lo que era... Por eso que la clase del norte trata de aliarse con iglesias y buscar pues ya eran pues también 4 años de guerra prácticamente, 3 años de guerra, ¿no? Y ya se estaba yendo para el cuarto y ya era una guerra que se avisoraba. El mismo Cáceres sabía de que llegar a la victoria era prácticamente algo utópico, ¿no? Lo que él buscaba era mejorar las condiciones de una paz, ¿no? Seguir resistiendo, seguir hostigando al enemigo hasta llegar a una paz con mejores acuerdos, ¿no? Sin cesión del territorio, sin ¿no? cesión territorial, o aunque también hay algunos, cuando él hablaba con Lizardo Montero, de ceder pero al menos un solo territorio, no todo lo que se pedía, ¿no? Chile en las conferencias de la Caguana, en Arica, se pide hasta Moquegua, el territorio hasta Moquegua, ¿no? Finalmente no logramos al menos recuperar Tacna, ¿no? En el 29, ¿no? Pero lo que buscaba Cáceres fundamentalmente era hostigar al enemigo y buscar mejores condiciones de paz, fundamentalmente. Pensar en una victoria creo que sería algo utópico, ¿no? No lo veía yo, no lo veo yo realizable, ¿no? Por más que haya un heroísmo de parte de los pueblos de la sierra que responden al llamado de Cáceres, y tiene mucho en cuenta también el carisma de Cáceres, ¿no? No es uno de los generales como los generales que llegaban a Lima y los maltrataban, sino que Cáceres era muy inteligente, era quechua hablante, sabía perfectamente el territorio geográfico donde se movía, y básicamente, por ejemplo, podemos nombrar cuando Cáceres en sus memorias habla de que en Huamachuco, si no me equivoco, un indígena baleado llega y se agarra de las riendas del caballo, ¿no? Y le dice, Taita, le dice, he cumplido, ¿no? Y muere, ¿no? Entonces también hay un tipo de mesianismo que se ve hacia Cáceres, ¿no? Y la misma Antonia Moreno cuando escribe habla pues que se le recibe Antonia su esposa. Con honores, la esposa de Cáceres, ¿no? Se le recibe con honores, con flores, como el nuevo Inca, ¿no? Ahora ya que has hecho mención a Cáceres, por ejemplo, estamos avanzando en el entendimiento, ¿no? de la guerra.
¿tú no consideras que Cáceres recién se le está incorporando a todo este episodio? Porque hay una visión un poco segmentada. Por ejemplo, tenemos la defensa de Arica, tenemos el combate de Angamos, y la campaña de Cáceres la tenemos como un episodio que no se le logra encajar al conjunto de esta guerra, ¿no sí, es bastante lamentable, ¿no? Uno ve los libros de educación, sí. Hay libros de educación básica, de primaria y secundaria, y donde de lo poco también, que las pocas páginas que se le da a la guerra, la campaña de la Breña pues ocupará, pues no sé, la mitad de una hoja, y los otros acontecimientos más. Yo quiero pensar que es por otros motivos, no quiero pensar que es por discriminación o por racismo o por no chocar con otros intereses, ¿no? Porque básicamente la campaña de la Breña es la que nos da más glorias, entre comillas, o más actos heroicos que las demás otras campañas, ¿no? Tenemos Pucará, tenemos Marcavalle, tenemos Concepción, claro. Y tenemos también la respuesta de los mismos campesinos frente a la invasión chilena. Tenemos Sierra Lumi, tenemos varias acciones que desarrollan los poblados, que desarrollan los campesinos frente a los chilenos, ¿no? Que están llegando, ¿no? Y la expedición más desastrosa es la de Letelier, ¿no? Y eso los mismos historiadores chilenos comparten esa visión, ¿no? La expedición de Letelier fue de pillaje masivo, ¿no? O sea, sin ninguna consideración. Lynch tenía, pues, a pesar de la leyenda negra, tenía un objetivo, ¿no? Hostilizar al enemigo, quitarle cupos y poder seguir financiando la guerra y evitar que estos financien la guerra al Perú, ¿no? Y de manera acertada, ¿no? Si lo vemos del ámbito geopolítico, del ámbito militar, lo que hizo Lynch fue de manera acertada. Obviamente que para nosotros no, pero para el gobierno chileno fue totalmente acertado. Y en la guerra es totalmente válido, ¿no? Totalmente válido tratar de quitarle recursos a tu enemigo para que siga la guerra. En cambio, Letelier va a la sierra y se dedica al pillaje, básicamente, ¿no? Y hay varios testimonios, hay varias denuncias que se dedica al pillaje, no solamente de peruanos, sino también de extranjeros que son saqueados, territorios saqueados, mujeres violadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se da una respuesta de los campesinos frente a esta invasión, cuando ya la guerra ya no está lejos, sino que ya llegó a su mismo territorio, ¿no? Aunque, como dice Manrique, yo tampoco considero de que esto fue una reacción pavloviana, ¿no? Que los indígenas solamente reaccionaron cuando el enemigo llega a las puertas de su casa, llega a sus tierras, sino que ya se estaba construyendo una conciencia cívica también a través del adoctrinamiento de Cáceres principalmente, ¿no? Hay en las danzas populares en la sierra, los abelinos, hay varias muestras, pues, de que consideran también, con lo que se habla de que Cáceres adoctrinaba a los campesinos, les enseñaba lo que era el Perú, les enseñaba lo que era luchar por la patria, ¿no? Y a los campesinos llegan a conciliar una conciencia cívica de lo que es el Perú, ¿no? Y lo nombra Manrique básicamente, ¿no? Si bien muchos de ellos ignoraban o no tenían una concepción cívica de qué era el Perú, qué era la patria, hay un grupo que sí lo tiene, ¿no? Y en la campaña de la Breña, con mucha más razón, ¿no? Se logra construir esta conciencia cívica. Y me gustaría citar lo que dice Bonilla, y es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante el accionador, ¿no? Lo que pasa es que cuando se quiere construir la nación, se quiere construir el Perú, pero relegando a los indígenas, ¿no? Lo que dice Bonilla, por ejemplo, es, comillas, durante la independencia, la población indígena había sido marginada de la construcción de la nación peruana. En 1879 se le convocaba para defender la patria en peligro. Luego de 6 décadas, ¿era posible esperar que los indios pasaran de la exclusión al compromiso? O sea, esta frase nos dice bastantes cosas, ¿no? Se intenta hacer un proyecto de nación, pero relegando al indígena, no respetando su cultura, tratando de solamente el indígena, y lo dice bastante trágico Manrique, ¿no? El indígena era considerado para pedirle impuestos, para quitarle tierras, para abusar de ellos, pero no estaban acoplados al proyecto de nación, al poco proyecto de nación que se estaba teniendo en el siglo XIX, ¿no? Estaban totalmente relegados, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? ¿Pero tú crees que era posible esa visión en el siglo XIX? No, obviamente que no. En la visión del siglo XIX teníamos, pues, las teorías raciales y todo era bastante... Y no necesariamente raciales, ¿no? Sino del poder. El neodarwinismo y todo eso, ¿no? Y además, dentro del contexto era totalmente válido, entre comillas, dentro del contexto, claro, ¿no? O sea, no a incorporarlos. Chile tampoco los incorpora. No, claro, no solo no los incorpora, sino que cuando hace el arreglo, lo hace con la población completa, ¿no? Entonces, básicamente la población indígena de Chile se va al sur.
Y están prácticamente, como decir, con una barrera, ¿no? No pueden llegar a los otros poblados, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cita que acabas de leer de Bonilla, ¿no sería una lectura más del siglo XX? Porque esta generación, la que pertenece Mariátegui, De la Torre, González Prade, claro, ¿no? Los grandes movimientos indigenistas, sí ven la necesidad de incorporar, y además históricamente ven la deuda, ¿no? Claro. O sea, que se ha logrado la independencia en términos políticos, pero en términos sociales y económicos está por acabar, ¿no? Tiene que ver mucho la teoría de la dependencia económica, de la tendencia, pero en cierta razón esa cita trata de explicar por qué hay un desconocimiento de algunas clases populares de campesinos hacia la defensa de la nación, ¿no? Si lo vemos de una lectura de este siglo, podemos decir, pero ¿por qué no participaron los campesinos? ¿Por qué no defendieron al Perú si era su patria? Pero hay que entender también la coyuntura de los hechos, ¿no? Entonces vemos un proceso de expropiación de territorios, de no respetar su cultura. Entonces, ¿cómo exigir yo a alguien si ni siquiera se lo he inculcado, ¿no? Lo de la nación el concepto de nación se construye a través del Estado, no es que lo construyen los ciudadanos, se construye a través del Estado, el adoctrinamiento, todo eso se construye a través del Estado, pero el Estado no los incorpora al proyecto nacional. Entonces ahí el problema, si no los incorpora. Solamente hay una pequeña élite, entre comillas, serrana, de que logra adaptarse a este pensamiento, ¿no? Tampoco podemos ser tajantemente diciendo que todos los campesinos no participaron o no tenían concepción cívica, habían algunos que sí, ¿no? Y más adelante lo voy a decir con un testimonio de un soldado que habla que sí y que prueba, ¿no? Porque en ese tiempo el sistema de hacienda, que era la estructura económica básica, casi en todo el territorio, a diferencia del sur, ¿no? Los gamonales tenían su gente, ¿no? Y ellos estaban armados para la defensa precisamente de los conflictos que se puedan presentar de sus territorios de dominio que tenían ellos económicos, de sus enclaves, ¿no? Y de las mismas haciendas. Nosotros no teníamos ejército, teníamos milicias, que además ya arrastrábamos eso desde la independencia, ¿no? No teníamos el ejército que nosotros habríamos tenido. Entre comillas profesional, el ejército profesional era del Estado colonial, ¿no es cierto? Cuando se define la batalla de Ayacucho, también se define con buena cantidad de milicianos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del concepto de nación, lo tendría que dar una institución del Estado, que sería el ejército, y que no lo teníamos. En todo caso, los que participaron en esta guerra, que ahora lo vamos a tratar, ¿no? Que no han sido visibilizados, sería que lo harían a través de los que defendían. O sea, Cáceres era uno de ellos. A él no se le puede quitar el mérito de haber incorporado una gran masa campesina en la defensa de los territorios, ¿no es cierto? Básicamente el Estado se construye a través de la educación pública, ¿no? Y en la educación pública no era accesible hacia esta clase campesina, ¿no? Entonces no se puede, entre comillas, adoctrinar hacia un pensamiento de nación, a una concepción de patria, o que es el Perú, ¿no? Hay testimonios muy radicales, ¿no? De británicos que decían, británicos que cita Bonilla para su tesis, de que hablan de que los indígenas dicen vivan al Perú, pero no saben lo que significa el Perú. O hay otros testimonios un poco más radicales que hablan que cuando pregunta, pues va Lynch con, si no me equivoco, Petit Wars, a preguntar a los soldados, ¿tú por quién peleas? Y a un chileno dice, yo peleo por Chile. ¿Y tú por quién peleas? Y entonces yo peleo por Cáceres, por Iglesias, patrón, por Pierola o por su hacendado, ¿no? Y básicamente es cierto con lo que ve, pero hay que matizar, eso hay que matizarlo un poco, ¿no? La tesis de Bonilla es de que no hay una conciencia cívica de los campesinos, es una respuesta frente a la invasión, básicamente en la campaña de la Breña, ¿no? Y también habla como una especie de guerra de clases, guerra de razas, que luego Manrique contradice totalmente usando fuentes documentales muy bien hechas, ¿no? Claro. Pero hay algunas cosas positivas que habla Bonilla, ¿no? Entonces los testimonios que cita Bonilla posteriormente los incorpora Celia Wu en su libro Testimonios británicos sobre la guerra, y ahí hay los testimonios de Cary Brenton, hay varios testimonios de británicos que estuvieron adjuntos al ejército. Cary Brenton es el que está adjunto al ejército peruano, ¿no? Y él hace una serie de
Él mira lo que es la realidad e intenta interpretar desde su perspectiva al ejército peruano, ¿no? Y hay algunas cosas que dice que son bastante acertadas, pero hay que considerar, como una vez leí un artículo de Manrique que contradecía a Bonilla, de que se debe matizar y se debe contrastar las fuentes. No solamente podemos basarnos en el testimonio de Cary Brenton, donde habla de que no hay una conciencia del peruano. Hay que matizarlos con otros testimonios locales, principalmente de archivos regionales, y poder ver que sí hay algunas respuestas, ¿no? Aramis, permítenos, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a responder justamente las interrogantes que nos estás dejando. Ponle alas a tus sueños. Estudia en la Universidad Alas Peruanas. Hasta 27 carreras profesionales. Ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de la comunicación, obstetricia, educación, ciencias del deporte, ingeniería aeronáutica y muchas más carreras esperan por ti. Estudia en la universidad más grande del Perú. Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.pe o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas. ¿Quieres saber quiénes tienen los récords en atletismo, ciclismo, judo, esgrima, tiro, natación, badminton? Escucha Récord. Todos los sábados a las 11 de la mañana llega Patrick Espejo y un gran equipo profesional que nos informa sobre todas las disciplinas deportivas. Récord está aquí en Eco Radio, tu mejor alternativa para vivir el deporte. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicio de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Bueno, amigos, seguimos con Aramis. Vamos a responder esta pregunta para pasar a otro punto importante que está dentro de sus investigaciones, que es el papel de las ambulancias en este conflicto. Terminaríamos ya con esta interrogante que nos dejaste sobre la visibilización, ¿no?, de los sujetos en la guerra, ¿no? Claro. Nosotros, ¿Cuánto es responsabilidad del siglo XIX, por ejemplo? ¿Y cuánto es producto de una visión del siglo XX, del siglo XXI, de estos actores que se supone que no los tuvimos en cuenta, ¿no?, sobre la guerra? Que le damos una connotación racial, pero es más que todo social, ¿no? Son problemáticas sociales que no, del propio siglo, en realidad, ¿no? No podemos también hacer juicios históricos en base a un hecho del siglo XIX con nuestra visión, ¿no? Pero podemos rescatar algunos elementos por los cuales no estuvieron, que básicamente esta primera parte de la conversación versó sobre la participación de campesinos, ¿no? Y esta conciencia cívica que no se construye debido a que la construcción del Estado, la construcción de la nación, no los había incorporado en el proyecto nacional, ¿no? Básicamente la educación no llega a los indígenas, entonces no hay una conciencia cívica, ¿no? Hay cierto sector de los indígenas, como se podría decir de los jefes locales, que sí logran tener acceso a esta educación, principalmente estos hijos de los herederos de los caciques locales, que tienen una educación y sí llegan a tener una concepción cívica, ¿no? Y son principalmente los que van a responder al llamado de la guerra, ¿no? No podemos ignorar de que cuando se da la campaña del sur, en Tacna, en Arica, las batallas de Tarapacá, etcétera, etcétera, hay un fuerte contingente indígena participando en las batallas, ¿no? Junto con el ejército, entre comillas, profesional que teníamos, ¿no? Ejército profesional junto con las milicias acopladas y adoctrinadas, ¿no? Luego, posterior a
a la derrota de Tacna en 1880, el 26 de mayo, que es la principal batalla, ya no teníamos ejército profesional, ¿no? Teníamos unos pocos rezagos de los que quedaban de los ejércitos que son acantonados luego en Lima, ¿no? La guerra ya se estaba desplazando hacia Lima, hacia 1880, 1881, la defensa de la capital era principal, ¿no? Chile pensó de que una vez que llegara a la ciudad de Lima y la tomara, entonces prácticamente ahí en Lima después era la sede gubernamental, la sede política, la sede económica, lógica, ¿no? Tiene una lógica de que descabezar al gobierno y lograr la paz. Pero no se contaba pues de que con que Cáceres iba a desplazar la guerra a la sierra, ¿no? Y principalmente también Piérola se va a la sierra porque tampoco él quiere continuar la guerra, ¿no? Pero Piérola ya se va con el fracaso de la campaña de Lima, y hace su congreso en Ayacucho, ¿no? Principalmente él quería seguir la guerra, ¿no? Y Cáceres también sigue a Piérola y sigue bajo los mandatos de Piérola hasta el 80, 81. Luego se retira pues cuando llega el gobierno de la Magdalena, a pesar de que mandaron 2 misiones diciendo a Cáceres que se una, Cáceres tajantemente dice que no. Pero posteriormente, cuando ya ve Cáceres, como lo dice Hugo Pereira también, estaba muy esperanzado en que el gobierno de los Estados Unidos iba a intervenir en la guerra, ¿no? Iba a intervenir y nos podía ayudar en la victoria, ¿no? Pero al final nos damos cuenta pues que nuestro sueño utópico no se da. Entonces muere el presidente Garfield. Claro, que era uno de los mayores críticos. Se cortan, y hay que entenderlo también de la lógica, no tanto de que, qué tan buenos eran los estadounidenses, sino que ellos también tenían su doctrina, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? Claro. América para los americanos. Ellos lo que querían impedir era que el capital británico entrara a la zona del sur del Perú, ¿no? Y tener ellos una influencia en la zona peruana. No era tanto una visión utópica de bondad, de americanismo, no, no es nada de eso, ¿no? Claro. Nosotros podemos cerrar ya este capítulo en el sentido de que la guerra tiene que ser vista como integrando ya todo el proceso, incluida la campaña de Cáceres, y que ese es uno de sus grandes problemas. Basárev refiere con respecto a Cáceres que él dice que la gran diferencia de él y Grau es que realmente Grau muere, ¿no? Que los héroes tienen que morir, si no, no son héroes, ¿no? O sea, los grandes hombres tienen que morir. Pero quizás hayan otros factores, ¿no es cierto? Con respecto a Cáceres, el hecho que le haya movilizado masas campesinas. Para cerrar y entrar al tema de las ambulancias, que está dentro de tus propuestas de investigación, ¿cómo le daríamos ya un cierre y, lógicamente, como un compromiso, ¿no? A seguir investigando. Para tratar de comparar también con nuestra sociedad actual, es que los hechos que sucedieron en el 79, en el 80, 81, nos permite comprender este engramaje social y político que se da en la época, ¿no? Y muchas de esas problemáticas que ocurrieron en ese momento, no es que se repitan, porque no se repite la historia, pero ciertos factores se dan ahora también, ¿no? Entonces, lo de los parlamentos, como hablaba de Julio Abanto, la desunión y el partidarismo, se sigue dando ahora en el Congreso actual, ¿no? El libro de Julio Abanto me parece bastante interesante, de Julio Abanto, de que habla del Parlamento, en realidad, ¿no? Desunido, cada uno viendo sus partidarismos o viendo, no hacen lo que yo incido, no hay un frente común peruano para afrontar la guerra, ¿no? Cada uno busca defender sus intereses y no hay un... Claro, si bien no se repite como tú dices, quizás sea una especie de línea histórica, ¿no? De herencia histórica que tendríamos que superar, o ahondar un poco más hasta qué punto esos 3 congresos... Y entender también cuánto hemos crecido y cuánto hemos madurado como sociedad. Reflexionar si verdaderamente respetamos la cultura indígena, si realmente estamos incorporando a la nación o todavía se está dando este intento de acoplar a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios al proyecto de nación. Si lo estamos haciendo acertadamente, se respeta, sigue la discriminación o no se sigue dando. Son preguntas que deben quedar para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto avanzamos como sociedad? Ya no tanto relegando todo el papel al Estado, sino también qué hacemos nosotros como individuos propios, ¿no? ¿Cómo formamos a nuestros estudiantes? ¿Cómo nos formamos a nosotros mismos? ¿Cómo la sociedad avanza? Y tiene una meta, ¿no? Llegar, ¿no? Para terminar, entonces podría ser un elemento a incorporarle ahora la exclusión, ¿no? Es un término actual, pero podríamos entenderlo para el siglo XIX. Sí tuvo algunos, desde la perspectiva, por ejemplo, sí que dice Mariátegui, ¿no? La gran deuda que arrastrábamos desde la independencia y el inicio de la República. Podríamos ya cerrar, porque vamos a tener varias conversaciones contigo, hablar sobre las ambulancias.
¿Cómo entran a jugar un rol las ambulancias en el conflicto? Ya, a ver, yo hice una investigación que fue publicada en la revista Motus de mi universidad, más o menos en abril, mayo de este año, ¿no? La investigación se llamaba En la línea de fuego, la Cruz Roja peruana y boliviana en la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880, ¿no? Ahora, básicamente algunos dirán, ¿por qué abordar una historia sobre las ambulancias? ¿O qué implica el estudio de las ambulancias en el siglo XIX, ¿no? Entonces me interesó bastante. En la historia tenemos algo bastante característico. A veces los historiadores no buscamos a los documentos, pero nos llegan, ¿no? Entonces, una vez revisando algunos de los tomos de Pascual Ahumada Moreno, que es una gran recopilación de documentos sobre la guerra, por más que ya ha sido tocado por muchos historiadores, y encontré lo que era un sumario, perdón, aquí está el título, el sumario seguido por el presidente de la Junta Central de las Ambulancias Civiles de la Cruz Roja del Perú para investigar las violaciones del Convenio de Ginebra que se dicen cometidas por el Ejército de Chile en las ciudades de Tacna y Arica. Este era un sumario, un corpus documental de partes de los mismos médicos, no partes militares, sobre sus acciones en campaña, principalmente en Tacna y en Arica, ¿no? Yo basé mi investigación solamente en Tacna, ¿no? Entonces, en estos partes de, entre comillas, de guerra, partes médicos, ellos hablan pues de la acción de sus determinadas ambulancias, porque se dividían por número, la número 1, la número 2, la número 3, cada uno de ellos explican, ¿no? Pero ese sumario tenía un objetivo. El objetivo era investigar las supuestas violaciones del Tratado de Ginebra que se habían dado por el ejército chileno. Comúnmente sabemos de que el 26 de mayo de 1880, después de la batalla de Tacna, se da el repase contra las tropas peruano-bolivianas. Y eso los mismos historiadores chilenos lo aceptan. Está totalmente comprobado, hay testimonios chilenos que hablan de este repase que hay contra los heridos, ¿no? Entonces hay que entender un poco la lógica. ¿Por qué dice sumario para investigar estos casos por el Tratado de Ginebra? El Convenio de Ginebra se firma en el año 1864. Este convenio lo firman varias naciones europeas buscando aminorar los estragos de la guerra, ¿no? Lo firman para, en caso de guerra, se va a crear lo que es la Cruz Roja Internacional. Esta se va a encargar de hacer una asistencia al herido, y respetar la neutralidad de la Cruz Roja y sanar a los heridos, proteger su vida después de la batalla. Era algo bastante humanitario, ¿no? A instancias de Henry Dunant, que es el que propugna este proyecto y se da, ¿no? Lo firman los países europeos. Si no me equivoco, lo firman 14. Posteriormente se dan los hechos, llega 1879, el 5 de abril se declara la guerra al Perú. Entonces, hay una respuesta, bueno, no, en ese tiempo no era San Marcos, la Universidad de Lima era básicamente una respuesta de la Universidad de Lima frente al conflicto. ¿Qué hacemos, principalmente la Facultad de Medicina? ¿Qué se hace frente al conflicto? Sabemos que van a haber muertos, que van a haber heridos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Ellos elevan un proyecto que es aprobado el 14 de abril de 1879, aprobado por el presidente de la República, Mariano Ignacio Prado, en ese tiempo todavía. A pocos días de declarada la guerra. A pocos días, ¿no? El mismo 5 de abril se debate en los claustros de San Marcos. Se debate cuál va a ser el papel de San Fernando, ¿no? San Fernando en ese tiempo, ¿no? Sí. Pero se debate cuál va a ser el papel de los estudiantes, de los practicantes, de los cirujanos, de los médicos. El decano Odriozola hacen un debate sobre qué hacer, ¿no? Entonces, según las nuevas investigaciones, según el proyecto de lo que era la Convención de Ginebra, ellos sugieren al gobierno que tiene que firmar el Convenio de Ginebra para tratar de aminorar los estragos de la guerra. Firmar el Convenio de Ginebra, ¿qué significaba? Aceptar que hay un ente neutral, que es la Cruz Roja Internacional, que no distingue nacionalidades. Entonces, después de una batalla, la Cruz Roja estaba con todo derecho y toda la potestad de sanar y de respetar la vida de los heridos, sean chilenos, sean peruanos, sean bolivianos, y los ejércitos de estas naciones tenían que respetar a la Cruz Roja Internacional. Y básicamente, este convenio lo firma el Perú primero, posteriormente lo firma Chile y finalmente Bolivia. Entonces, para la guerra en 1879, para 1880, estos tres países ya habían firmado el Convenio de Ginebra. Por lo tanto, después de una batalla tenían que respetar la vida de los heridos, no rematarlos. Y lo que sí se da el 26 de mayo de 1880 es rematar heridos aliados, ¿no? Hay testimonios de soldados chilenos hablando de esto, ¿no? Entonces, este sumario se hace con el objetivo de investigar estos casos de abuso, entre comillas, que se da, ¿no?
Lo que yo matizo es de que estos testimonios, si bien son bastante crudos porque nos hablan pues de soldados que son bolsiqueados para quitarles sus pertenencias después de muertos, soldados rematados, jefes heridos, jefes baleados a boca de jarro, es decir, se encuentran las heridas muy cerca, o sea, no es la distancia, que claramente fueron rematados en el instante, ¿no? Y hay testimonios bastante desgarradores, ¿no? Testimonios, también usé el testimonio que hace Non Dallens, que es el médico boliviano, donde habla, íbamos y no encontrábamos heridos, ¿no? No encontramos heridos de nuestra nacionalidad, bolivianos ni peruanos. Y básicamente lo que yo puedo decir es de que la Cruz Roja peruana y boliviana, y está contrastada con otras fuentes, cumple su rol primordial de salvar la vida humana. Te quiero hacer una pregunta, poniéndonos en el contexto, ¿no? La guerra es con Chile y contra Bolivia y el Perú. Y esta Cruz Roja, los miembros de este voluntariado son bolivianos y peruanos. Hay dos Cruz Rojas. Ya. ¿Y habían chilenos? También. ¿Se supone que actuaban conjuntamente o no? En coordinaciones en el campo de batalla posterior, sí se da unas coordinaciones. Yo solamente he hecho un análisis del caso peruano y boliviano. La Cruz Roja se crea en el Perú, como les digo, en el 79 por instancias de la Facultad de San Fernando. En el caso boliviano no son ambulancias civiles, sino ambulancias militares. El caso boliviano es un poco más trágico, ¿no? Bolivia llega a Tacna desde su territorio y llega solamente con algunos médicos adjuntos a los batallones. ¿Qué quiere decir esto? De que cada batallón, pongamos que son 300 personas y tenían un médico. Entonces imaginémonos 10 batallones, solamente teníamos 10 médicos y cada batallón tenía 300 heridos. Y en una batalla, que estos 10 médicos traten pues de abastecerse a todos los heridos aliados, ¿no? Principalmente la batalla de Dolores, en todas esas batallas que se dan. Entonces también se rescata el papel de la mujer, porque ¿quiénes son los que van a soportar todo el peso de la guerra ahí? Van a ser las mal llamadas rabonas, las despectivamente llamadas rabonas que iban detrás del ejército. Y eso es lo que se acepta, y lo que dice Dallens también acepta el rol de la rabona, de la mujer peruana boliviana, que van a ser principalmente las grandes gestoras en el campo de batalla cuando recién se estaban pues formando estas ambulancias, ¿no? El Perú tenía, afortunadamente, estaban formando sus ambulancias civiles que se iban al campo de batalla, pero igual no se daban abasto, ¿no? Pero el caso más trágico era el de Bolivia, como les digo, ¿no? Al principio solamente habían un médico por cada batallón. Es por eso que Non Dallens, médico boliviano, decide que hay la necesidad de crear una Cruz Roja militar, unas ambulancias militares de la Cruz Roja para atender este caso. Paradójicamente, la Cruz Roja militar, las ambulancias militares de la Cruz Roja boliviana se crean 3 meses antes de la batalla de Tacna. O sea, bastante cerca, ¿no? Pero a pesar de ello cumplen un labor fundamental, porque cuando uno ve el balance de Dallens que da sobre los heridos, nos damos cuenta con algo bastante característico. Dallens escribe de que mayoritariamente se atendieron chilenos. Más de 100 chilenos se atendieron en las ambulancias y está fundamentado en documentación, que la tengo en el artículo. ¿Chile cómo organizó su equipo militar? Perdón, médico. Chile tenía en ese aspecto estaba un poco más, no era tan avanzado, porque lo he conversado, no he estudiado el caso chileno, pero lo he conversado con unos historiadores, me dicen que no, que la ambulancia chilena no se daba abasto, también estaba en construcción. Entonces la única, entre comillas, que teníamos ventaja era la ambulancia peruana, porque se formó en el 79 mismo, ¿no? En Chile ya se estaba formando la ambulancia desde el 79, después de haber firmado la Convención de Ginebra, pero la cuestión era trasladar las ambulancias desde Chile, Bolivia, hacia la zona de campaña. La guerra se estaba dando en nuestro territorio, teníamos la ventaja, entre comillas, de poder acceder más rápido pues a las poblaciones, poder pedir donaciones. Pero quizás ahí también juega un papel casi podríamos decir técnico, porque las bajas chilenas eran menos que las peruanas, ¿no? Y bolivianas. Eso era básicamente producto de la batalla, ¿no? Claro, había una es posible que Chile, ventaja, claro, ¿no? y el ventaja. otro elemento era por eso que ellos usaban el repase, porque muchas explicaciones a este tipo de abusos que se han cometido, Chile considera que es parte de una guerra. Y es básicamente acertado. Por más que nosotros yo leí algún texto de Sergio Villalobos
que bastante pues tenemos pues un poco de animadversión, porque este historiador chileno, que tampoco es muy querido en su país, valga la redundancia, tiene unas frases bastante pues duras contra los ejércitos peruano-bolivianos, pero dentro de algunos de sus razonamientos algunos son ciertos. Dentro de un conflicto, el razonamiento del soldado solamente se basa en salir vivo del conflicto y matar al enemigo. No se justifica la violencia perpetrada por Chile, no se justifica para nada, pero dentro de un conflicto, dentro de una guerra, o sea, la Convención de Ginebra es en teoría, pero para la práctica los soldados no están pensando en la Convención de Ginebra, y eso lo podemos comparar con ahora, a pesar que estamos en el siglo XXI, cuando se dan las guerras por la zona de Palestina, en el Líbano. ¿Quién dice algo sobre la Convención de Ginebra? Se siguen cometiendo abusos, se siguen matando civiles, y a pesar que ya tenemos la Convención de Ginebra, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la OTAN, tenemos los cascos azules de la ONU, pero se siguen cometiendo las mismas situaciones. Claro. Porque dentro del conflicto nadie mira nada. Es lamentable, ¿no? Es muy lamentable, pero lamentablemente se da. Pero lo que tú, básicamente, agradezco la pregunta, porque yo maticé ese caso. Porque no solamente encontré que los médicos habían escrito producto de todos los abusos recibidos, sino que los médicos escribían que algunos oficiales chilenos los defendieron y les salvaron la vida. O sea, hay que matizar un poco el caso. Lo que yo encontré era de que lo que nosotros sabemos sobre la batalla de Tacna es básicamente, perdemos, Chile era un ejército más, estaba más preparado. En realidad un ejército. Era un ejército de verdad. Nosotros teníamos el ejército peruano-boliviano, a pesar de estar unidos, no podíamos equipararnos al ejército chileno. La táctica del ejército peruano-boliviano en Tacna básicamente era defensiva, no era ofensiva. El ejército chileno era de manera ofensiva, los cañones eran, la diferencia entre los cañones, los calibres era muy diferente. Pero, y después lo que sabemos más por Pasoldán es el repase. Y solamente nos hemos encerrado en el repase de heridos. Los soldados chilenos repasando heridos, matando. Pero no matizamos el caso. Y yo encontré en los documentos donde los mismos médicos hablaban, tal oficial, cuando me iban a fusilar, prácticamente metió el cuerpo y dijo, ¿sabes qué? No lo mates. ¿Por qué? Porque estos oficiales sí tenían la educación y sí tenían pues la concepción de la Convención de Ginebra, ¿no? Entonces también yo encontraba, por ejemplo, que los soldados chilenos, casos muy trágicos, ¿no? Entraban, quemaban las camillas de las ambulancias para hacer fogatas, se tomaban el ron para los heridos, se tomaban el agua, fusilaban dentro de la misma ambulancia, fusilaban a los heridos e intentaron matar a algunos médicos. Pero estos médicos fueron defendidos por oficiales chilenos. Entonces hubieron casos. El caso más emblemático que yo cito es lo que habla Zenón Dallans. Hubo un oficial chileno que estaba herido y que llevaba a un soldado boliviano prácticamente cargado en una mula y lo lleva hacia la ambulancia boliviana. Va después del conflicto lo carga y lo lleva a la ambulancia boliviana. Entonces esto rompe nuestro esquema que tenemos. No, todos los soldados chilenos cometieron abusos. No podemos decir eso. La gran mayoría, cuantitativamente sí, prácticamente los soldados cometieron abusos contra los heridos peruanos, pero también hubieron intentos aislados de oficiales chilenos por respetar la vida de los peruanos y bolivianos caídos en el conflicto, ¿no? Y sí lo hay, y está respaldado por documentación. No son cosas que yo lo digo, ni por caer bien a Chile, ni por pasar la mano. Ahora, hay documentación de que está y que hablan de eso, ¿no? Nos defienden, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? en el caso de los oficiales, lo que sucede es que terminada la guerra, ellos pasan a juicios, ¿no? Entonces, ellos tienen otra visión, porque, por ejemplo, los soldados, como actúan en Chorrillos, que se les atribuye a ellos, pero sin embargo no se toma en cuenta que ellos estaban al mando de tanto de Baquedano como de Lynch. No, y también hay un caso particular, no podemos hablar todos, porque el mismo Canto, él en su proclama antes de la batalla de Tacna dice, hay que vengar a Tarapacá y no respeten la vida de nadie. Y eso está en la documentación, no es un enfoque chauvinista, no es un enfoque nacionalista tratando de decir, no, está en la documentación donde él dice eso, ¿no? Ambientada, ¿no? Claro. Básicamente en el rigor de la guerra, ¿no? Una concepción del honor perdido, porque recordemos que el segundo de línea había perdido su estandarte en la batalla de Tarapacá, ¿no? Quitado por Mariano Santos. Entonces, la concepción de honor era recuperar el honor perdido en la batalla de Tacna y no respeten la vida de nadie, y lo dice, ¿no? Entonces, muchos soldados
soldados están asusados por la violencia en el mismo conflicto. Y también tenemos una concepción de la guerra de visión caballeresca, ¿no? Por ejemplo, cuando se da en Arica, la batalla de Arica, por ejemplo, los soldados chilenos, cuando ven que están las minas y algunos mueren por el efecto de las minas, no respetan la vida de nadie. Dicen, no, estos, entre comillas, lo que dicen, estos cholos no saben pelear valientemente o con honor. Tienen que usar medidas arteras, porque en ese tiempo las minas eran mal vistas, entre comillas, ¿no? Y van y no respetan la vida de nadie. Y también en Arica, también hay oficiales chilenos que respetan la vida de otros oficiales, ¿no? Se meten a respetar la vida, ¿no? Hay que entender también esto de que los oficiales tenían una formación superior a la de las clases subalternas, ¿no? Sí, a la de los soldados comunes, ¿no? Sí. Entonces, como que tenían una educación superior. Y dentro de la oficialidad, respetar la vida de otro oficial era básicamente algo válido, ¿no? O sea, es un enemigo ya caído y es de mi misma clase, yo soy oficial y él también es oficial, hay que respetarle la vida, ¿no? Claro, porque cuando se declara la guerra al Perú, en el Parlamento chileno se debate, un sector no estaba de acuerdo, y además la guerra estaba diseñada tal como o sea, tomado el objetivo, se iban a retirar ya las tropas, ¿no es cierto? Entonces eso cambia por varios factores, ¿no? Porque viene la campaña de Cáceres y también viene ya la toma de Lima, que no da los resultados como se piensa. Entonces es un poco como que se descompone el objetivo militar que tenía No, y Chile, recordemos ¿no? que Chile también, dentro de su instrucción militar, había un cuadro, no recuerdo el título, donde se hablaban sobre las reglas de la guerra para el siglo, ¿no? Entonces sí se trata de adoctrinar para que respeten, pero hay que también entender que dentro de un conflicto pues no hay un respeto por la vida, no se piensa menos en el siglo XIX. Menos en el siglo XIX, no se piensa en eso, no se guían pues por las pasiones, y es básicamente natural. Yo pienso de que hay testimonios también de soldados peruanos y bolivianos que repasaron heridos en Tarapacá, y es algo que nosotros no decimos mucho. Entonces también hay una respuesta. ¿Por qué? Porque por más que sea algo negativo, es algo natural dentro de un conflicto que se dio, ¿no? Y se va a dar, y yo estoy seguro que se va a seguir dando, y se sigue dando ahora, y se va a seguir dando más adelante. Porque dentro de un conflicto, la mentalidad del soldado está sometido a varias presiones. Teníamos cosas, ¿no? ese tema, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, Aramis, te agradezco mucho, y que más bien te quiero comprometer para un próximo programa que tengamos para poder ampliar este tema. Estamos a 1 minuto de terminar, y si tuvieras algunas palabras para dedicarnos al público que hoy día nos ha seguido. No, nada, básicamente agradecerte la oportunidad, como digo. Programas como este, como gracias a Eco Radio, programas culturales son los que necesitamos en este país, ¿no? Para crecer como sociedad, básicamente, ¿no? También agradecemos también que den vitrina a jóvenes estudiantes de historia, a historiadores, a hablar sobre temáticas que no escuchamos en el colegio. Estos temas no se escuchan en el colegio, básicamente. Y también invitarlos finalmente al coloquio 22 de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del día 10 al 14 de octubre, que se va a dar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Nada, y muchas gracias por también los radioescuchantes también, ¿no? No, sí, gracias a ti, y bueno, muchas gracias, amigos, los esperamos el próximo sábado con otra interesante entrevista. Por los 1400 de la amplitud modulada, hemos presentado Imagen Cultural, el conocimiento en su completa dimensión, cultura, historia y arte, con la acertada conducción de la socióloga Maritza Barrón Gutiérrez. Imagen Cultural retorna contigo el próximo sábado por los 1400 de Eco Radio. Eco Radio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.